Te conté ayer, a modo de adelanto, algo que nos había llegado como información con respecto a un nuevo capítulo judicial de una investigación que ya es muy profusa, que lleva años, y está en el fuero federal, a propósito de tandilenses, y puntualmente un tandilense motorizó esta denuncia con un abogado del que ahora te vamos a señalar, a propósito de una organización montada por determinados profesionales de Tandil y de Azul, que bueno, se dedicaron o así está la imputación, ¿no? A falsificar documentos públicos, lo que se conoce son las escrituras y demás, en pos de estafar justamente a vecinos que estaban interesados en la adquisición de determinados lotes y terrenos de la ciudad y más allá también. Pero en este caso puntual era justamente de lotes que estaban acá en la ciudad. Estamos hablando de las imputaciones que, reitero, fue llevado adelante por la justicia del fuero federal. Estamos hablando de delitos de este fuero, y que intervino en su momento el juez Baba, quien en su momento realizó las imputaciones, y que la propia Cámara, estamos hablando ya incluso hasta por el 2022, ¿no? Había ratificado esas imputaciones. Estoy hablando de los acusados Juan José Steve, María Dolores Palacio y del abogado Sebastián Eduardo Romay. Y hablando de abogados, en este caso no imputados, sino todo lo contrario, sino es quien defiende los intereses de aquel que denunció esta estafa que estaban pergeñando estos profesionales, es el doctor Manuel Marañón. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Guillermo, buenas tardes, un gusto. No, un gusto a vos también, hace rato que nos conversábamos. A propósito de esta causa, que entiendo que vos la has seguido muy de cerca, a partir de seguir el patrocinio de quien hizo oportunamente la denuncia, un tandilense, que no vale la pena citarlo, sino todo lo contrario. La idea es hablar un poco sobre este ardid y esta investigación que llevó adelante, reitero, la justicia federal, y que se conoció como novedad. Vos ayudame un poco, lo que tiene que ver con las posibilidades que tienen también las partes a la hora de presentar pedidos de nulidad y demás, con lo que tiene con las actuaciones, con lo que fue el derrotero de la investigación, y que esto se finalizó en el día, en las últimas horas, lo que permite pensar o presagiar que ya no quedarían más artilugios ni atajos a la hora de emprender lo que se conoce como la elevación o llevarlo a juicio, ¿no? A la fecha de juicio, para que justamente se determine las responsabilidades penales de estas personas que te estaba citando. Sí, mira, efectivamente, esto arranca en el año 2017 con la denuncia, y yo estoy acompañando y patrocinando al denunciante desde ese momento. Es una causa que en su momento, como ustedes también informaron, se realizaron una serie de allanamientos en la oficina de Tandil, en estudios, en una imprenta clandestina, se secuestró muchísimo material probatorio, y después de largos años de investigación y pandemia por medio, y todos los avatares que sabemos que lleva este tipo de cosas, se llegó a concretar una imputación sobre estas tres personas que vos referías, que son un abogado, que es Romay, una escribana de la ciudad de Azul, que es Palacios, y un particular, que es el señor Steve. Esto fue en el 2022, donde se requirió a juicio, o sea, se los procesó por el delito de estafa, falsificación de documentación y uso de documento público falso, y se requirió la elevación a juicio. Esa elevación a juicio se concedió, y desde ese momento estamos aguardando la parte preliminar para poder hacer efectivamente el debate oral y público que corresponde, que es el lugar y el momento donde se van a poder determinar las responsabilidades de las imputaciones que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Todo esto tramitó siempre en el fuero federal, como vos bien contabas. Ya había habido alguna queja de uno de los defensores hace unos años planteando que por el tipo de delitos de que se trataba debía ser competencia de la provincia de Buenos Aires. Nosotros fundamos nuestra posición en que esto eran cuestiones federales. La Cámara resolvió en ese sentido, y finalmente el año pasado volvieron a reeditar ahora ante el Tribunal Oral de Mar del Plata este planteo de nulidad e incompetencia, al cual nuevamente nosotros contestamos, y lo que salió resuelto por parte del tribunal es que efectivamente tenemos razón, la competencia es federal, toda la investigación es válida, y lo único que nos queda es establecer la fecha para hacer el debate oral y público sobre estas maniobras, para, que por un lado el denunciante, que es la víctima, tenga la justicia del caso, pero también fundamentalmente para, de cara a la sociedad, que quede
determinada cuál fue la maniobra, cómo fueron los mecanismos que se emplearon para engañar gente, porque bueno, mi cliente en este caso no ha sido la única víctima local de maniobras de esta naturaleza con individuos vinculados a los que hoy están imputados, todo lo cual también está siendo investigado en otras causas que satelitalmente se encuentran, sea en el fuero provincial o en el fuero federal también. Estamos en comunicación con el doctor Manuel Marañón, abogado justamente como particular damnificado de quien presentó la denuncia oportunamente. Manuel, justamente vos hablabas de ramificaciones, o que de hecho en paralelo también hay otras denuncias, incluso también en el fuero federal, por otras causas también que en ese momento se iniciaron, con el mismo parecido ardid, ¿no? Contales por favor a los oyentes y televidentes que estén observando esto, de qué se trataba las estafas o de lo que se está indilgando, ¿no?, como delito penal. Sí, mira, en los casos por lo menos que yo tomé intervención, este es el segundo que yo represento, lo que se hacía era, la organización identificaba inmuebles que estaban desocupados o abandonados, pedía la información, por ahí los titulares habían fallecido hace muchos años, entonces falsificaban un poder de esa persona fallecida en favor de una tercera persona. Esta tercera persona era la que lo ofrecía a la venta, diciéndole al posible comprador que él tenía un poder suficiente como para que escriture el inmueble una vez que hiciera el pago. Y en base a estos poderes falsos, intentaron en algunos casos materializar esas escrituras hasta que se terminaba descubriendo que la titular original o el titular original no podrían haberle otorgado un poder a nadie por la antigüedad en la data de la fecha de fallecimiento. Es decir, por ahí estamos hablando de poderes recientes que habrían sido firmados por personas que habían fallecido hacía 40 años o 50 años. Así es. Eso es lo que puntualmente en este caso permitió descubrir que se trataba de una maniobra. Y bueno, donde se empiezan a revisar otras operaciones, siempre la mecánica era similar, o sea, se ofrecían inmuebles a la venta a los que se prometía escriturar en base a poderes, y algunas operaciones hasta llegaron a concretarse de esa manera. Uh-huh. Y obviamente que contaban, se entiende, se desprende de esto, con información privilegiada, digo, no todos los vecinos sabemos si un terreno está vacante o no está vacante, si no tiene, digamos, evidentemente también manejaban una información importante que quiero, y también si podés esclarecer esto, por lo menos lo que vos entendés, a tu mirada, y esto por supuesto después quedará a consideración de un tribunal cuando lo juzgue, los roles, ¿no? Se supone que Steve era el que prestaba el nombre, si se quiere, y Romay era el que realizaba toda la operatoria, el abogado Romay, y no sé, el rol también de la escribana así de azul. La escribana daba el viso de legalidad de una escribanía, facilitando la escribanía, su protocolo. Bueno, todos saben que cada escribanía es un registro, ¿sí?, debidamente inscrito, y digamos que era lo que le daba a la banda el viso de legalidad, porque era una escribanía legalmente constituida que por ahí lo que no hacía era cumplir la labor de fiscalización debida sobre la documentación que se le aportaba, y en la que posiblemente se constituyeran o se realizaran estos poderes apócrifos con firmantes inexistentes, ¿sí? Uh-huh. Entonces ese era el rol de la escribanía. Después, no tenemos determinado en la investigación, y tenemos que ver en el curso del debate qué información surge acerca de quién era el proveedor de la información, o por qué medios se hacían de la información de los lotes de terreno. Uh-huh. En la investigación sobre ese aspecto no se avanzó mucho, porque digamos lo concreto era la maniobra que se terminaba cerrando. Es decir, una vez que había un inmueble en esas condiciones, empezaba a aparecer la documentación necesaria como para dar esta apariencia de legalidad y poder transmitir esos inmuebles. Uh-huh. Vox Populi, digamos, en la ciudad siempre ha sido este tipo de maniobras con distintos profesionales. En este caso, el tandilense Romay, que es conocido abogado, incluso en su momento intervino hasta políticamente hablando, partidariamente hablando, quiero decir. Por eso, digamos, también la resonancia del caso. Pero digo, también hay otros profesionales que han sido investigados, incluso escribanos también, que le han retirado la matrícula por situaciones bastante similares. Recordanos también un poco si ellos prestaron declaración o se negaron el derecho que la asiste a no declarar, o si declararon y obviamente entiendo que se habrán declarado inocentes.
No, ellos declararon, hicieron sus descargos, o sea, tuvieron todas las posibilidades que brinda nuestro código de procedimiento para ejercer la defensa. Lo que sucede es que las versiones lavadas que llevaron en sus declaraciones, o sea, a mi modo de ver, y esto como acusador, yo creo que no hacen más que ratificar la comisión de hechos que no se ajustaban a la ley, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que intentaron hacer un descargo y brindar explicaciones deslindando responsabilidades en otras personas. Uh-huh. Sí, pero eso es lo que sucedió en este caso puntual en su momento, y esas declaraciones también fueron analizadas en su momento por el juez de instrucción. Fue Baba el que dispuso la elevación a juicio y fueron desestimadas como un argumento, digamos, suficiente para contrarrestar o controvertir la contundencia de todas las evidencias que se reunieron que avalan la maniobra que se denunció en un primer momento. Uh-huh. Manuel, corre riesgo, digo, ten en cuenta de la dilación, ¿no? De los tiempos, hablábamos, de vos estabas señalando puntualmente de cuándo propiciaron la denuncia y cuándo venís vos también trabajando con esto, acompañando al denunciante. Realmente no deja de asombrar, o ya no a esta altura, ¿no? De los tiempos de la justicia, lo que tardan este tipo de casos. Vamos a casi arribar a 8 años. Sí, corre riesgo. Es un problema generalizado, sí, y lamentable que enfrentamos todos los profesionales. Sí, fundamentalmente. Te hago un paréntesis. Sí. El tribunal que entiende ahora, el Tribunal de Mar del Plata, sí, estuvo desde el 2018 sin integración por la jubilación de los doctores Parra y Portela, estaba solamente Falcone, uh-huh, y recién el año pasado se terminó de integrar con el nombramiento de los doctores Minguillón y Poderti. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un tribunal de 3 personas que estuvo 6 años con un solo juez. Claro, sí. Los propios, salvando la distancia, pasan en el fuero federal, pasan en el fuero ordinario, digamos, también acá en Tandil no hay ningún juez todavía que haya sido designado del Tribunal Criminal número 1. Digo, teniendo en cuenta eso, si corre riesgo la prescripción, digamos, de los delitos que se están ventilando o investigando. Siempre es un peligro. Por ahora los tiempos, digamos, son suficientes. No tenemos esa emergencia de la prescripción, porque la prescripción se va suspendiendo con distintos actos procesales. Uno que suspende la prescripción fue la declaración indagatoria de los imputados, la convocatoria de la declaración indagatoria. Otro acto interruptivo de la prescripción fue la efectiva elevación a juicio de la causa, y a partir de ahí se empiezan a contar los plazos al máximo de extensión de la pena. Uh-huh. Que en este caso, dependiendo de la calificación que en definitiva quede, estamos hablando de máximos de 6 a 8 años. Uh-huh. Esto sí quedó ya por lo menos actualizado en el sentido de se le han retirado la matrícula, ¿no? A la escribana y al abogado en cuestión, ¿o no? ¿O está suspendido? No está cumpliendo funciones, y tengo entendido que el abogado estaba suspendido provisionalmente, al menos en el ejercicio profesional. Uh-huh. Entiendo que esa circunstancia se mantiene. Pero... Y también hubo en su momento un fallo judicial que es interesante, digamos, en cuanto a un embargo, eso se le había dictado, ¿no? ¿A quién? A estos imputados. Sí. Uh-huh. Sí, eso cuando salió el procesamiento de los 3 imputados, se ordenó un embargo, uh-huh, sobre los bienes de los mismos. Uh-huh. Bueno, decíamos con el abogado Manuel Marañón a propósito de esta causa que en su momento fue muy resonante y que nosotros por supuesto la vamos a seguir, teniendo en cuenta que nos gusta también cerrar la historia, ¿no? En este caso judicial de un caso que, reitero, generó mucho ruido, mucha conmoción incluso en la ciudad, teniendo en cuenta que en la ciudad y la zona, ¿no? Porque son profesionales conocidos y que han terminado siendo imputados por casos que en su momento también fueron vox populi, que se conocían con respecto a la ciudad de lo que estaba ocurriendo. ¿Entendés que puede haber un plazo perentorio, digamos, en cuanto a definiciones, que esto que decía, ¿no? Teniendo en cuenta los tiempos de la justicia federal, con esta conformación del tribunal, de que se fije fecha en la brevedad, o no se sabe? Nosotros tenemos la expectativa de que la fecha sea fijada a la brevedad y que el juicio oral se realice en este año. Uh-huh. O sea, prevemos en el segundo semestre, creo que estarían dadas todas las condiciones como para poder dar inicio a un debate que viene tan dilatado. Perfecto. Desde el conocimiento te pregunto, las otras causas que hay en paralelo, que decías que vos no intervenís por supuesto, pero que tienen relación, ¿pueden que se unan después en un juicio? No, pasarán por otro lado. A esta no, okay. A esta no, uh-huh, porque estaba ya muy avanzada cuando se incorporaron otras denuncias que han seguido su curso.
pero digamos que esta es la que más avanzada estaba, y eso, bueno, impide porque implicaría para esta causa un retroceso, tener que aguardar el avance de las demás denuncias. Manuel Marañón, gracias por esta conversación con el diario, con la radio El Eco. No, el agradecido soy yo y un gusto nuevamente. Un abrazo.